Buenas tardes, nosotros vamos a hablar sobre nuestro proyecto de investigación que trata de la implementación del artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Chile. Los integrantes son Nicolás Cubillo Valle, José Tomás Bucines, Joan Pailaqueo Bruno. Nuestro profesor es Denis Pastén, que es de nuestra asignatura Herramientas y Métodos Básicos para el Trabajo Científico. Seleccionamos este tema porque como equipo nos pareció importante poder profundizar y analizar lo que estaba sucediendo respecto a la implementación del artículo 24, toda vez que el Estado de Chile se ha comprometido a cumplir una garantía respecto a la inclusión educativa de las personas con discapacidad, tanto en la formación inicial, vale decir la parvularia o básica, la formación intermedia, que hace alusión a los espacios educativos de enseñanza media o secundaria, y a la educación superior, que hace relación a la educación profesional técnica y universitaria. Eh, la disciplina principal respecto a que se va a ver son derechos fundamentales. El director responsable es Nicolás Cubillo Valle, el profesor patrocinador Denis Pastén. Para esta investigación se solicitó un monto de 1 millón de pesos, los que serán ejecutados dentro de los 3 primeros meses del año 2021, vale decir enero, febrero y marzo. Nuestra propuesta de investigación nace desde la necesidad de establecer los distintos avances y, por supuesto, procesos que faltan para un alcance real de las políticas públicas en el sentido de ayuda a las personas con discapacidad. Eh, es importante la implementación del artículo 24 porque este artículo hace mención necesariamente al sistema educativo. Y es importante porque la ONU presenta ciertas preocupaciones en cuanto a que Chile no estaría ejecutando de la mejor forma las políticas públicas en relación a esto. Eh, Se plantea que la educación inclusiva es de interés fundamental a nivel internacional e incluso hablando de la democratización, entendiendo que no solo se habla de democracia cuando se vota. Por eso que nuestra primera referencia teórica, Abenosur, plantea que justamente la democracia parte con democratizar los espacios. Es decir, que en medida que podamos tener más gente o integrar de mejor manera a las personas con discapacidad, vamos a tener espacios mucho más democráticos. La ONU en el 2008, en este sentido y en el sentido educativo, plantea tres principios. Eh, el principio de acceso a la educación obligatoria y gratuita, el principio del derecho a la educación de calidad y la igualdad, y hace un eco en la inclusión y la no discriminación hacia personas con necesidades educativas especiales y a personas con discapacidad. En este sentido, hacemos un comparativo, vemos que Fajardo en el 2017 plantea que desde el año 2004 en Ecuador ya se implementa este artículo de mejor forma, llegando al 1,8% de la población con discapacidad que logra tener un acceso a la educación superior. Lo mismo ocurre con Pedro Villalobos cuando analizan la realidad de Perú, ¿no? Dice que la ley 27.050 plantea la necesidad de que los profesores incluso estén adecuados y preparados para poder transmitir educación en lenguaje de señas y escritura en braille. Y pasaría exactamente lo mismo en la Universidad de Perú, porque se exige por esta ley de que todas las universidades tengan acceso a textos y adecuación comunicativa que permita que las personas no videntes y las personas sordo mudas puedan lograr una comunicación efectiva. Además, a nivel nacional, vía fuentes oficiales, se ha reportado que la población adulta, en Chile vale decir aquellos mayores de 18 años, tienen un promedio general menor en el proceso de inclusión total que aquellas personas que no presentan discapacidad. En este sentido, aquellas personas que presentan discapacidad en la media, tienen una educación total de 8 años, mientras que aquellas personas que no tienen discapacidad presentan un total de 12 años de proyección educativa. Además, también
informan una preocupante realidad respecto a los procesos que están llevando a cabo en la inclusión, toda vez que los niños y niñas que presentan situaciones de discapacidad presentan una curva descendiente respecto a la inclusión educativa, vale decir que progresivamente van dejando los espacios formativos, concentrándose mayoritariamente en la formación inicial, vale decir parvularia y básica, y descendiendo crecientemente cuando transitan a la educación intermedia, o sea, la secundaria o la media, y finalmente accediendo mínimamente a la educación superior. Además de esto, el gobierno ha señalado que cuenta con las informaciones relativas al registro de las personas en situación de discapacidad que se encuentran transitando o que se encuentran incluidos en el sistema educativo y que se puede generar una calificación por género y por distintas variables. Además, señalan que se están realizando acciones de capacitación, tanto cualitativas como cuantitativas, respecto al equipo docente y también que cuentan con los recursos y con los programas que tendientes a apoyar a las personas en situación de discapacidad mediante la implementación o el otorgamiento de ayudas técnicas. Con respecto al estado del arte, mencionar que no es un tema que haya sido trabajado en la especialidad de Derecho a profundidad, pero que sí existen distintos esfuerzos que tratan de enaltecer esta temática. Steiber, Nalovich y Cabeza en el año 2015 reconocen que la reforma educativa, si bien ha logrado mencionar a las personas con discapacidad y necesidades educativas especiales, no da un cumplimiento efectivo y real hacia la educación en cada caso. Eh, en este sentido, Mella, Díaz, Muñoz, Orrego y Rivera, en el año 2016, plantean de que estos esfuerzos deben llegar a la educación superior, hablando de democratizar la universidad, entendiendo que la democracia no debe ser solo entendido como un voto, sino más bien con que hay un espacio que albergue y acepte distintas personas. Eh, por eso que comparativamente en el año 2017, Valenzuela, Panado, Chacón y Justicia plantean que la realidad chilena está muy lejana a los países que más o menos socialmente son parecidos. Así, por ejemplo, en este texto compara la realidad de Portugal para evidenciar, ¿cierto?, que Chile se ve muy disminuido frente a las políticas públicas. Eh, en el año 2017, Ferrante crea un estudio donde plantea que Chile se ve muy disminuido y muy retraído en las políticas públicas porque se ha acostumbrado a entender la discapacidad como un programa de televisión y esto lo hace a través de la Teletón. La crítica que presenta Ferrante es que justamente la solidaridad se empieza a entender entonces como un programa comercial. Es decir, no aceptar las personas con discapacidad desde un rango constitucional de ley, sino más bien entenderlo como un programa televisivo de solidaridad como la en este sentido, Yañez y Zúñiga, que son dos terapeutas ocupacionales, en el año 2018 plantean la necesidad de la justicia ocupacional y lo que ellos llaman derecho ocupacional, es decir, que efectivamente los tratados que son reconocidos a nivel constitucional sean efectivos. Y en este sentido, dos tesistas de la Universidad de Chile, Miranda y Baeza, este año 2020, plantean justamente la necesidad de que el derecho se preocupe de que los tratados internacionales sean reconocidos a rango constitucional, ¿cierto? Incluso teniendo un eslabón más alto que una ley común, justamente para resguardar los derechos de las personas con discapacidad. Nuestros objetivos generales y específicos. Nuestros objetivos generales tenemos uno que es evidenciar el estado actual de implementación del artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Chile. Y en nuestros objetivos específicos tenemos tres, que uno de ellos es identificar el nivel de cumplimiento de las obligaciones establecidas por el artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El segundo es determinar el nivel de implementación del artículo 24 de la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad en Chile. Y el tercero es analizar si el Estado chileno
ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 24 de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Nuestras preguntas de investigación son: ¿cuál es la implementación real del artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Chile? La segunda es si resultan suficientes los programas actuales de desarrollo, implementación y evaluación en la educación intermedia, como lo son PIE, DIE u otros. Y también si existe preocupación ministerial en la preparación, implementación y desarrollo del sistema educativo superior frente a las diferentes necesidades especiales y o personas en situación de discapacidad. Se plantea como hipótesis que la ejecución y cumplimiento del artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Chile ha resultado suficiente, considerando que los esfuerzos han sido opacos en los diferentes niveles educativos, evidenciando una desprotección en el sistema educativo intermedio y una escasa preocupación en el sistema educativo superior. Para poder responder a la pregunta de investigación y verificar si la hipótesis planteada es válida, se optó por diseñar la investigación dentro de un enfoque cuantitativo. Además, por determinar que la investigación sería de tipo evaluativa y descriptiva. Esto nos pareció sumamente importante, ya que lo que buscamos es evaluar la implementación de un artículo específico, que es el artículo 24, y poder determinar si es que se está cumpliendo o no, o sea, hacer una evaluación de políticas públicas. La muestra para este estudio se determinó como un universo total de 1000 estudiantes, todos pertenecientes o que formen parte del Registro Nacional de Personas en Situación de Discapacidad, y se lo va a dividir, o se lo dividió en 3 medidas. Uno, a 400 estudiantes que presenten o que se encuentren dentro del Registro de Personas en Situación de Discapacidad y que se encuentren cursando formación inicial, vale decir, educación básica o parvularia. 300 estudiantes que formen parte de educación intermedia, o sea, educación media o secundaria, y 300 estudiantes que formen parte de educación superior, educación técnica o universidad. Además, se incluirán todos los registros oficiales emitidos por Chile durante los años 2015 y 2020 y que guarden estricta relación con la implementación que se ha dado del artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad. Además, para poder obtener esta información, se definió que nuestros instrumentos de recolección se determinarían de dos maneras. Uno, mediante cuestionarios autoconstruidos en base a las variables que nosotros hemos definido en esta investigación, además de hacer una recolección de información factual y también de indicadores oficiales del gobierno. Nuestro plan de trabajo es para el año 2021, que sería los primeros 3 meses. El primer mes sería enero, que es nuestro objetivo específico, sería observar las fuentes directas sobre la implementación y buscar opciones de investigación en el tema. El segundo mes, febrero, sería evidenciar la implementación en propuestas y acceder a planes del ministerio respectivo. El tercer mes, que sería marzo, sería evidenciar la implementación a través de órganos centralizados y evidenciar la implementación a través de los órganos descentralizados. Los resultados esperados, para nosotros se espera que la investigación permita describir y evaluar el impacto que ha tenido las políticas públicas implementadas por Chile en materias de inclusión educativa destinada a las personas en situación de discapacidad. En este sentido, se espera que el estudio verifique si el Estado de Chile ha dado cumplimiento a los compromisos y obligaciones internacionales contraídos en el artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Como producto, se trata de generar un paper científico que pueda ser presentado y defendido en distintas instancias frente a la academia investigativa. Este paper sería un resultado de análisis bibliográfico y la idea es presentarlo en distintas ponencias y, por supuesto, generar una publicación. Para eso buscaríamos congresos y jornadas que tengan que ver con derechos fundamentales para poder presentarlo, además de buscar una serie de revistas virtuales donde pueda ser aceptado. Esperamos además que nuestra investigación impacte en el área legislativa de nuestro país, toda vez que permita identificar y profundizar respecto a áreas de mejora para favorecer, facilitar y promover la inclusión efectiva de las personas con discapacidad en los distintos espacios educativos, vale decir, en su fase inicial, media o superior. El equipo de investigación somos nosotros como grupo, Joan Spailaqueo, que les habla, José Tomás Bucines, Nicolás Cubillos Valle, estudiantes de la carrera Derecho en la Escuela de Ciencias Jurídicas, programa vespertino. Los recursos que nosotros solicitamos al fondo de la investigación para el primer semestre serían los honorarios, personal de apoyo, que sería tesistas también, que tendríamos ahí un gasto entre 60 y 90 mil pesos, gasto de traslados y alimentación, que sería benzina, pasajes, y la alimentación en el trabajo de campo, que sería alrededor de 300 y 200 mil pesos, los gastos de operación, que sería combustible, pasajes, material de laboratorio, etcétera, que sería alrededor de 200 mil pesos, y la difusión de los productos y resultados, que tendría un gasto aproximado de 150 mil pesos, que todo sería en un total de 1 millón de pesos. Para tener base de nuestra investigación, dejamos al final nuestra bibliografía y con esto nosotros terminamos nuestra presentación. Muchas gracias.